Voy a hablar un poquito sobre la creación de side projects. Antes que nada, siempre me preguntan cuál es la diferencia, o que no entienden muy bien la diferencia entre un side project y una startup. Cuando yo digo, no, créate tu proyectito, side project, para que mejores tus habilidades, la gente inmediatamente piensa que estoy hablando de crear una startup, búscate un CEO, tú vas a ser el CTO de tu startup, busca inversión, etc. Y no, aquí voy a aclarar un poquito esa duda. Las diferencias son muy grandes. Voy a mencionarlas por encimita. La primera diferencia es la estructura informal que tiene un side project. Un side project generalmente lo creamos 1, 2 o máximo 3 personas. Mientras que una startup, como les decía, tiene una estructura mucho más empresarial. Ya tiene que haber un CEO, un CTO, un VP o no sé. Ya se empiezan a poner como títulos dentro de la creación de una startup. Por otro lado, los recursos dentro de un side project son recursos internos o limitados. Hay un término que se usa mucho que se llama el bootstrapping. El bootstrapping es poder sostener mi proyecto con mis propios ingresos, los mismos ingresos que está generando el side project, a diferencia de lo que es una startup. La startup generalmente busca capital externo, busca inversión de inversionistas ángeles, de algún tipo de entidades, bueno, inversión más grande. Seed Capital, Serie A, Serie B, etcétera, etcétera. Otra diferencia es que, como su nombre lo dice, side projects, significa en español proyectos paralelos, es que yo mientras esté trabajando en mi empresa o en mis cosas, yo pueda tener estos proyectitos a un lado para o generar ingresos extra o adquirir algún tipo de habilidad adicional. Ya vamos a ver que cuando estamos creando un side project, yo no solo codeo, yo tengo que aprender a diseñar, yo tengo que aprender a vender mi proyecto, tengo que saber cómo buscar usuarios, y eso es lo más lindo de crear un side project, que dejas de ser un desarrollador, ¿vale? A diferencia de una startup. Generalmente cuando un inversor te presta de su dinero, te exige de que te trabajes 100% en la startup. Mientras que con un side project no. Con un side project puedes seguir trabajando en tu empresa full time y tener varios proyectos paralelos. Hay varios tipos de side projects. Yo lo llamaría más como formas de validar un proyecto. La he sacado mucho de Twitter, que es una de mis fuentes de inspiración más grande. La gente dice, no, pues que Twitter es tóxico, es que Twitter es aburrido, no, es que se tiran mierda. Depende uno a quién carajo sigue, ¿no? Si tú sigues al que tira mierda, pues obviamente eso es lo que vas a consumir. Aquí vamos a ver algunas personas que yo sigo en Twitter, que lo recomiendo muchísimo, para que ustedes empiecen como a meterse más en este mundo. Y es, para explicarlo así de rapidez, no gastar tus recursos, tu tiempo, creando toda la infraestructura de un side project, porque sabemos que un side project puede ser un proyecto pequeño, pero vas a necesitar la parte visual, la parte del front, vas a necesitar un back, vas a necesitar una base de datos, etcétera, etcétera. Y eso a la final va en contra de la filosofía de crear un proyecto, un side project rápido en menos de una semana, porque gastarse en toda esa infraestructura, primero no tienes el tiempo suficiente y te demorarías semanas para poder dejar las bases construidas. Entonces nace este término que se llama el piecemeal, que es aprovechar otras herramientas o otras APIs para conectarlas y poder ahorrarme ese tiempo en la creación de la infraestructura. Entonces aquí en la gráfica claramente vemos un ejemplo en el que yo tengo una landing page en la cual yo tengo en un cuadrito de texto con un botón que dice suscríbete o simulando un logueo. Entonces cuando el usuario coloca su email y se loguea, yo no tengo implementado por detrás todo un sistema de autenticación. Simplemente conecté mi landing page con la API de MailChimp. El que no sepa qué es MailChimp, que es el miquito, es un sistema donde yo puedo almacenar varios mails y hacer email marketing periódicamente. Entonces yo puedo almacenar todos esos mails dentro de ese sistema, conectarlo con otra herramienta que se llama Zapier, que es un gestor de APIs, y ese gestor de APIs me lo conecta con Google Sheet, por ejemplo, haciendo como si eso fuera mi base de datos. Entonces lo bonito de esto es que no tengo que tirar casi nada en líneas de código. Podría decir que nada en líneas de código. Y de aquí surge el término no code, side project no code. Otro tipo de proyecto o de side project es el que llamamos mago de Oz. Como ven en la imagen, es eso. Lo que hacemos es crear un side project que yo pongo enfrente del usuario y para el usuario pareciera como si el proyecto ya está completo,
ya tiene toda la infraestructura hecha, pero mentira. Como podemos ver en las imágenes, el frontend estoy haciendo malabares para que funcione y el backend puede que ni siquiera tenga backend. Un ejemplo muy claro es uno que vivimos con Rosita, mi esposa, con un side project que tenemos que se llama UI Guideline. Lo lanzamos rápidamente, es decir, eso lo creamos creo que en una semana y teníamos que pues, validar la idea, si había usuarios necesitando esto. Y entonces me da risa porque mi esposa, Rosita, era la generadora de licencias. Entonces, para el usuario, la persona llegaba, pagaba, como una aplicación común y corriente, habían diferentes tipos de pago, la persona pagaba y le llegaba un mail que parecía automático, pero era Rosita. Ella todo el día era escaneando que llegara, ¡ay! Llegó un pago en PayPal. Entonces ella tenía un template, mandaba el mail y decía, gracias por tu compra, pero bien genérico, ¿no? Simplemente le cambiaba el nombre, que tenía el nombre en X, entonces quitaba la X y le ponía el nombre de la persona. Pedrito, gracias por la compra, tu licencia llegará en menos de 24 horas. Entonces Rosita se ponía como loca a generar la licencia con una aplicación que generaba un código y le volvía a mandar un mail diciéndole, ya tu licencia está generada, puedes usar la aplicación. Entonces claro, de cara al usuario parece como el mayordomo, de que todo funciona de maravilla, pero estaba Rosita despelucada porque no estaba generando licencias y habían días que eran 3, 4 licencias y era ella generando licencias. Entonces ese es un ejemplo muy claro de Mago de Oz. Y por último, un caso muy interesante y otro tipo de validador que se llama el single feature, que es el que yo siempre recomiendo para cuando vayan a crear un proyecto. Vuelvo y recalco, recuerden que esto no es una startup, esto es un proyecto chiquitito, no necesariamente ustedes tienen que crear un Rappi. Para crear un side project puede ser simplemente como este ejemplo de esta chica que se llama Kate, es una ex ingeniera de Apple y de eBay y creó un proyecto en menos de un fin de semana que se llama sqltranslate.app y es tan simple que no tiene landing page ni nada, que simplemente en el cuadro izquierdo colocas en lenguaje humano lo que quieres pedirle para que te lo transcriba en SQL. Eso por debajo se conecta a la API de ChatGPT y chao. Ahora la importancia de crear side projects. Es el mejor momento para crear. ¿Ah? Con todo lo que está ocurriendo con inteligencia artificial, con ChatGPT y eso, para mí es uno de los mejores momentos de la historia para crear. Si tú tienes las habilidades para hacerlo, hazlo, porque ahora con inteligencia artificial te está abriendo una ventana enorme de ideas de decir, ay, ¿qué pasa si creo una aplicación en la que me dé recetas, qué sé yo, para diarias de lunes a viernes de mis almuerzos? Entonces empieza a generarte un montón de ideas que hace 5 años nosotros ni imaginábamos hacer, porque decíamos, ¿cómo carajo me invento eso? Ah, pero es que ya sabemos que está ChatGPT, que hace muchas cosas por debajo. Segundo, incrementa tu valor dentro de la industria. Como la media aquí está entre mid y podemos decir senior, no es lo mismo un senior que lleva 6 años dentro de la industria, siempre trabajando para una empresa, a un senior que lleva 4, pero dentro de su portafolio tiene 3 side projects y uno de ellos ya está en producción siendo usado por más de 10.000 personas. Es muy diferente. El segundo tiene la posibilidad de negociar mejor su salario y ahorrarse de pronto hasta pruebas técnicas, o el flujo para entrar a una empresa puede ser mucho más sencillo porque ya tienes un portafolio que valida tu conocimiento. Acá no falta el que diga, bueno, Ceruda, y entonces, ¿tú qué has hecho? ¿Por qué te la pasas aquí explicando y no sé qué has hecho? Bueno, les voy a decir un resumen de los productos que he creado. Llevo desde el creo que desde el 2012, desde que empecé creando productitos. Estos son los más relevantes. En el 2017 creamos con Rosita Stereoid Design. Stereoid Design, para resumirles, era como unas templates, temas o plantillas en Bootstrap 3, en ese momento eran Bootstrap 3, basado en los grandes startups. Lo que yo hacía simplemente era copiarme el estilo de Airbnb y sacaba una librería de UI para que tú lo usaras. Me copié de Airbnb, Medium y no me acuerdo de otro. Gracias a ese proyecto obtuvimos ser el top 5 en GitHub Trending durante 5 días. No encontré la puta foto, perdón. Eso fue hace mucho tiempo. Pero vamos a dar cuenta que en el tweet de allá muestro los números que obtuvimos. Eso fue los primeros días. Obtuvimos 669 a los 3 días de lanzamiento, estrellitas, 2.500 vistas en GitHub. Y además
al ser GitHub Trending, fuimos retuiteados por la cuenta esta, que no creo que sea la oficial. En el 2018 construimos Stipple. Stipple fue un proyecto muy lindo, la verdad que sí. Fue construido un viernes, de un viernes a sábado, una idea supremamente sencilla. Aplicando eso del single feature, simplemente creamos un newsletter en el que las personas nos daban su correo y nosotros le enviábamos semanal un componente UI bonito. Eso era todo. Entonces la gente, lo hicimos, la verdad, creamos ese proyecto para validar cómo funcionaba Product Hunt. Más adelante les hablaré de qué es Product Hunt. Bueno, ¿qué logramos con eso? Logramos quedar de primeros ese día. Ahí salimos de segundos, pero me robaron porque tenemos 580 estrellitas y 16 comentarios. No sé por qué nos pusieron de segundos, pero bueno, en mi corazón fuimos primeros. Pero bueno, gracias a esto hicimos mucha bulla, muchas menciones en tweet, y gracias a esto nos contactaron y levantamos $20,000 en seed capital de inversión. Ahí, bueno, la cosa, para resumir la historia, nos duró, es decir, con eso pudimos trabajar 100% en el proyecto con Rosita durante unos 8 meses, pero nos dimos cuenta que como que nos estaban tendiendo a ir a startup, entonces teníamos que organizarnos como quién es el CEO, quién es el CTO, y eso como que me di cuenta que no era mi gusto, no es lo que yo siempre andaba buscando. Entonces no funcionó, hubo muchos problemas con contratos, etc. Pero gracias a esto, bueno, vivimos de $20,000 durante 8 o 9 meses, vivimos de eso. Y segundo, pude ser el primer front-end engineer de la house. Ya en ese momento se estaba acabando ese dinero, entonces yo empecé a buscar trabajo y ellos tenían una oferta abierta para front-end engineer. No sé si conozcan la house. La house es una startup que ha crecido muchísimo en Medellín. Y bueno, yo me acerqué a Santiago García, que es el CTO, el chico de verde. Le dije, bueno, me encantaría la vacante, me preguntó qué has hecho y qué mejor portafolio que decirle, mira, esto es lo que he creado. Conseguí esto. Me ayudó a no hacer una prueba técnica, además me ayudó a negociar un muy buen salario y un bono de 30 millones de pesos que se dispararía a los 4 meses después de haber entrado. Entonces fue un muy buen deal y bueno, de maravilla. Y en el 2020 creamos UI Guideline. UI Guideline es el proyecto actual que están dando. Para resumirles, obtuvimos más de $3,000 en licencias, que era Rosita la generadora de licencias. Obtuvimos más de 1.800 email suscriptores, lo que yo les decía con el campito de suscríbete aquí. Obtuvimos más de 1.800 las primeras semanas. Tiene una media actual de 26,000 páginas vistas y una media de visitantes de unos 10,000. No son números estrambóticos, pero quiere decir que la aplicación, el side project, está siendo usado constantemente. Este es uno de los proyectos que más menciones han tenido, pero solo para recalcar, nos mencionó Jenny Jeep, que es la líder arquitect de Atlassian, y Vitaly Friedman, que es un referente muy grande en el mundo del UX, UI, tiene muchísimos seguidores en LinkedIn, y hizo ese post hace un mes, realmente hace un mes, y ese post creo que lanzó 2. Uno de los posts nombrándonos obtuvo más de 2.600 likes, y eso lo que hizo fue, creo que ese pico que ven acá, las gráficas de los 20,000, creo que fue cuando él hizo la mención. El roadmap, este roadmap es muy subjetivo, obviamente es basado en mucha investigación que he hecho durante muchos años de creación y vengo a compartirlo con ustedes. Entonces el primer paso es hacer un Product Benchmark. Vamos a hacerlo, voy a tratar de ir rápido para no demorarnos mucho. El Product Benchmark es algo que llamamos en UX como la investigación de productos, de competencias. Entonces lo que tú haces en este paso es, listo, porque es una de las partes que siempre me escriben, Seruda, es que ¿de dónde saco ideas? No se me ocurre nada. Entonces este es el paso ideal para decir, ¿de dónde sacas ideas? Para eso yo tengo estas 4 fuentes de inspiración o motivación. Primero, mis problemas personales. Segundo, Twitter. Tercero, Product Hunt, que ya hablaremos en detalle, y Hacker News. Vamos a hablar un poquito del primero, es decir, tus problemas. La mejor fuente de inspiración, tus propios problemas. ¿A qué me refiero con eso? Estar lo más alerta posible cuando te mentalices y digas, bueno, voy a crear un proyectito, estar muy alerta y estar escaneando tu día a día. Te levantas, ir mirando cuáles son sus problemas diarios. Ah, mira, se me dificulta, qué sé yo, agregar referencias dentro de mi código. Ah, eso podría ser un side project.
Recuerden que hay un tipo que es single feature, resolver un problema en particular. Entonces van haciendo unas anotaciones, van anotando. Y como siempre he dicho, si tú no usas ese proyecto que vas a crear, ¿por qué carajos lo usarían los demás? Hacerse esa pregunta. Si tú eres usuario, tu mismo side project, como dice aquí, How Open Source Changed My Life, con Max Stoiber. Max Stoiber, para que los que no sepan, es el creador de Style Component. Y él dice, yo creo mis propios side projects y los construyo para mí. Si alguien más los termina utilizando o no, en realidad eso no me importa, ya que yo tendría la solución para la próxima vez que se me presente el mismo problema. ¿Vale? Les recomiendo muchísimo ese video porque es muy inspirador, ¿no? Entonces, para resumirles, él crea los proyectos no pensando en volverse famoso, no pensando a ver cuántos viewers tengo, a ver cuánto vendo. Simplemente, él crea soluciones para resolver problemas que él tiene. Si él logra resolver sus problemas, lo peor que puede pasar si nadie lo usa es que ya tiene la solución la próxima vez que se le presente el problema. Segunda fuente de inspiración, Twitter. Vuelvo y repito, hay que saber seguir, ¿no? Porque si estás siguiendo a Rubius o a Auronplay o a la tía, vas a encontrar puro niño rata y puro salseíto. Entonces yo recomiendo, obviamente, un consejo aquí muy personal, yo también sigo a Ibai y eso porque me gusta. Yo lo que hago es separar mis cuentas. Tengo una cuenta para mamar gallo y tengo una cuenta para estas cosas. Hay días que no quiero saber de side projects, hay días que solo quiero ver salseíto entre youtubers y me voy a mi Twitter de salseíto. Entonces, aquí les recomiendo estos 3 chicos que están en su prime, están reventándola para que los sigan. Rápidamente, McKay está experimentando muchísimo con ChatGPT, con GPT-4, con las herramientas que tenemos todos. Logró conectar Siri, el asistente de voz, con ChatGPT y lo que logra es que ya con su voz cree un repositorio desde cero, crea una landing page dándole unas indicaciones, deploya eso en Vercel y ya directamente después muestra en pantalla todo el flujo que ha creado solo con la voz. Está haciendo grandes cosas este chico. Creció en menos de 3-4 meses de yo no sé cuántos seguidores, creo que tenía 10.000, ya debe tener más de 80.000 gracias a eso. Peter Level es un monstruo del nomadismo digital, lleva creando side projects desde que lo conozco, muchísimo tiempo, así que lo recomiendo muchísimo. Y Kate es la chica que mencionamos anteriormente, que creó un proyecto un fin de semana y con ese proyecto tuvo más de 2.000 estrellas durante los primeros 7 días y fue retuiteada, o su proyecto fue retuiteado por la cuenta oficial de GitHub. Aquí, bueno, otra fuente de inspiración es Product Hunt. Product Hunt, para los que no conozcan, es una lista de nuevos side projects, features o de startups. Entonces lo recomiendo muchísimo ganar el hábito, para los que son curiosos, de levantarse todas las mañanas antes de empezar la jornada laboral, entrar, 15 minutitos les gastas, ahorita van a ver que es como una lista de proyectos y pueden ir navegando a ver qué hay de nuevo. Y con eso se mantienen como inspirados de qué es lo que está sacando el mundo. ChatGPT cuando fue lanzado también aquí en Product Hunt. Esto tiene un tráfico de más de 8 millones de personas al mes. Tienes otra fuente de inspiración que se llama que es Hacker News, pero las personas detrás son Y Combinator, que son uno de las grandes incubadoras de startups. Y también aquí van a encontrar, esto es como le llaman como un sitio web de noticias sociales, pero relacionado con la tecnología. Eso tiene un tráfico de más de 80 millones de usuarios, esta página. Bueno, después de hacer este Product Benchmark, vamos al Visual Benchmark, que es, ya tengo la idea, ya sé qué quiero resolver, bueno, ahora vamos a hacer ¿cómo quiero que se vea? Para eso yo uso relativamente las mismas herramientas, Twitter, Product Hunt, Hacker News, y por ahí mencionaron Dribbble, que Jesús lo comentaba, para poder buscar inspiración. Mucho cuidado con Dribbble, porque Dribbble te puede, como hacen cosas muy lindas, y Dribbble es como una plataforma para que los mismos diseñadores muestren su potencial, entonces los diseñadores en ese punto están mostrando sus cualidades, entonces van a ver animaciones muy lindas, van a ver efectos muy lindos, que llevar eso a un side project la verdad no es muy recomendado. Si tú estás creando una aplicación en menos de 2 días para validar, ponerse tan fancy y así con efecticos no es tan recomendado, entonces mucho ojo con Dribbble. Y después de hacer ese escaneo en todas estas plataformas de cómo quiero que se vea mi aplicación,
lo que recomiendo mucho, o es algo que yo hago, es tomar screenshots y hago anotaciones. Aquí les muestro más o menos un ejemplo de cómo es un archivito mío. Entonces ahí se van a dar cuenta, anoto las referencias, y yo, por lo menos en mi último side project, yo quería que fuera dark mode, entonces ahí se van a dar, esos son proyectos que yo iba encontrando en ese visual benchmark. Ahí hice mis anotaciones, yo digo, quiero usar el color primario que sea amarillo para que resalte. Entonces ahí estoy mostrándoles más o menos como screenshots que yo voy agrupando para hacer esa investigación. Después de ya tener la idea, ya tengo todo listo, ya sé cómo se va a ver, vamos a hacer los mockups. Los mockups es hacer los dibujitos de, bueno, cómo quiero que se vea mi side project. Para eso hay varias alternativas. Está ScaliDraw, que es esta herramientita así que me permite hacer como rayitas estilo lápiz. Está Figma Jam, que es también un tablero abierto que me permite poner stickers, figuritas, etc. Me permite, si tú tienes una tablet o algo, con el lapicito puedes hacer tus sketches. Y al final, pues el papel y lápiz, ¿no? Que para mí es la mejor alternativa. Hay gente, esto es muy opinable, hay gente que prefiere usar Figma o algo más digital. Yo soy de la vieja escuela, no sé si por lo viejo que estoy o porque para mí fluyen más las ideas. Yo prefiero papel y lápiz. Estos son sketches reales de UI Guideline. Estos son de un cuadernito que tengo con puntitos y lo que hice fue escanearlo para compartirlo con ustedes. Para mí fluyen mucho más las cosas porque puedo borrar, puedo mover, puedo señalar mucho más rápido que con la aplicación. No sé si es que ya me estoy quedando viejo. Después de los mockups ya tienes toda la idea, ya sabes más o menos qué resolver, ya tienes un mapa mental de lo que quieres. Vamos a la parte, ese sentimiento de ingeniero. La mejor parte es escoger nuestro tech stack. Aquí, gente, recomendadísimo. Depende mucho cuál es el propósito del side project. Para mí hay dos propósitos fundamentales. El querer generar ingresos, que es como les mencionaba, los otros indie creators o creadores lo hacen más por generar ingresos, o la otro propósito es porque quieres actualizar tu stack o adquirir nuevas habilidades. Si quieres generar ingresos, mi consejo, gente, es quédate con el stack que ya dominas. Por ahí hacíamos el chiste de ¿quién programa en PHP? Uy, no. Bueno, si eso es lo que dominas y te va bien con eso, quédate con eso, porque tu prioridad es generar ingresos. Entonces, aprovecha esas habilidades que ya adquiriste para explotarlas. Eso si quieres generar ingresos. Si quieres actualizar tu stack, pues actualizar tus habilidades o tu stack, pues sé fancy y prueba lo que quieras, ¿vale? Aquí este es mi último stack, lo recomiendo muchísimo para crear side projects. Iba a hablarle en detalle, pero para no alargarlo mucho, les dejo ahí la pantalla inicial. Amor rotundo, amo completamente Tailwind, TypeScript, Supabase, Prisma, amor y odio con este hijo de puta. Este es NextAuth, es un sistemita para hacer logueo y autenticación muy bueno, pero puta madre he rabiado con él. Amor, si pueden darle amor a estos dos de aquí, bella. Les resumo de rapidez. Prisma es un ORM para poder simplemente escribir mis modelos de datos, mi base de datos en estilo TypeScript. Yo con un comando pucheo a Supabase, que Supabase es como una plataforma en la que recibe ese pucheo y me construye toda la base de datos. Y para los perfiles como los míos, que somos brutos para el backend, eso es una belleza. Estas dos, perdón Rosita, pero son las mejores en tecnología. Listo, ya tienes tu tech stack, ya tienes tu idea, ya tienes tus mockups. ¿Qué viene? Bueno, no, todavía no se construye. Ahora, como eres creador solitario o estás creando tu proyecto, yo recomiendo muchísimo el ser organizado y planificar, pero no ir al extremo porque estamos iterando rápidamente, pero es bueno tener un orden. ¿Por qué? Porque esto te va a generar un hábito de crear. Tú mismo te empiezas a organizar, empiezas a asignar tus tareas como si estuvieras en la empresa. Parece tonto, pero tú mismo eres tu product manager, tú mismo eres tu líder, tú mismo eres el que se asigna la tarea, tú mismo te haces code review. Eso te ayuda para generar el hábito de que todas las semanas empieces a agregar valor a tu proyecto. Las alternativas que yo uso, esto no está en orden de prioridad, me gusta mucho el de GitHub, pero he usado Trello, Notion, GitHub Project versión 2 y Asana. Aquí les voy a dejar un ejemplo de un board público de una aplicación que se llama
Bravo Studio, que es algo muy interesante, lo recomiendo muchísimo si estás creando un side project. Ellos lo que hacen es dejar el Trello público. Uno tiende a hacerlo privado, ¿no? Como que mi tablero yo lo gestiono, yo hablo mis tarjetitas del estado en el que se encuentran. Ellos lo que hacen es hacerlo público para que los mismos usuarios lo alimenten. Todos esos son boticos de usuarios. Estos son boticos de usuarios pidiendo que por favor trabajen en ese feature. Entonces esto es recomendadísimo. Esto es un ejemplo real. Ellos tienen en el footer un botón que se llama Feature Request, o pedir una característica, y tú le cliqueas y te muestran este Trello que te permite votar, que te gustaría encontrar dentro de la aplicación. Y este es el ejemplo con GitHub Project versión 2. Este ya es de un proyecto en el que estoy trabajando con los chicos de la comunidad, y ahí se pueden ver que es un Canva donde tiene el estatus de backlog, to do, in progress, también es público para el que quiera entrar, pueda opinar, colocar sus comentarios, etc. Lo que no tiene es botico arriba, botico abajo como lo tiene Trello. Después de ya el orden, ya tener todos organizados, dices, a la verga, vamos a construir. Aquí ya construye uno al gusto que quiera. Mi consejo, gente, pero tatúenselo si van a crear, es que tengan sprints estrictos. Cuando me refiero a sprints, son periodos de tiempo estrictos de lanzamiento, que sean de una semana o máximo 2. Primero, porque van a generar el hábito de ustedes obligadito cada domingo lanzar un release, hacer una versión nueva al usuario, para que el usuario vea lo nuevo en lo que han trabajado. Y no se extienden meses trabajando un side project que termina después subiendo la última versión y nadie usa tu proyecto. Entonces esto es regla de oro. Trata de estrictamente cada semana darle valor a tu proyecto, así sea agregar un feature. Agregué un botoncito para organizar la lista descendentemente. Ya eso es un feature, súbalo inmediatamente para darle valor a los usuarios. Segundo, tener un sistema de versionamiento muy claro. No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero recomiendo mucho el semantic versioning. Para explicarles, esto es cuando ustedes ven la aplicación que dice versión 1.0.0, es manejando más o menos esta estructura. O esta es la versión 0.2.0-beta. Entonces, eso es referente a lo que es semantic versioning. Les voy a explicar de rapidez. El major, el primer numerito, que uno es 100, el 1 significa que hubo un cambio drástico dentro de la aplicación. El número de la mitad, el minor, es porque se agregó una nueva funcionalidad a la aplicación. Y el último, patch, es que se han ido corrigiendo bugs dentro de la aplicación. Aquí muestro un ejemplo de cómo yo gestiono mis versiones de mis side projects. Entonces está el 0.1.0, aquí va aumentando, y en este caso llega al alfa, que quiere decir que todavía no es una aplicación estable, está siendo probada internamente por los devs, que en este caso es por mí. Después llega aquí, le pongo el numerito al final, quiere decir que los nuevos cambios se los voy agregando a esta versión. Cuando ya tengo una versión un poquito más estable, llega la versión beta, que es lo que ustedes dicen, ah no, por lo menos en videojuegos se escucha mucho. Ah no, esto es una beta cerrada. Ah no, esto es una beta, una pre-release. Bueno, es más o menos eso. Entonces en beta generalmente se lanza a usuarios muy selectos. Ya en este punto, de pronto en el primer lanzamiento no van a tener usuarios, pero cuando repitan este proceso ya se van a dar cuenta que van a tener usuarios recurrentes. Y ustedes van a identificar quiénes son sus usuarios más recurrentes y les van a decir, hey, ¿te gustaría ser beta tester de nuestras versiones? Hay mucha gente que le encanta estar ahí, decir, claro, yo lo uso. Entonces lo pueden usar usuarios ya muy selectos. Y después salta de la beta a una versión más estable. Y por último, en esta sección, recomiendo mucho también tener un public change log. Cuando me refiero a un public change log, como su nombre lo dice, es como el historial de cambios que va a incluir todas estas versiones, lo vas a dejar público para que la gente, tus usuarios, estén actualizados de todas las versiones que has ido lanzando durante el tiempo. Vamos a ver un ejemplo muy claro, muy interesante. Aquí hay un ejemplo de estas herramientas, de una de las herramientas que se dan cuenta, Protopie, en el final, en el footer, tiene la opción Feature Request y tiene todo esto abierto para que los mismos usuarios voten por los features que desean incluir. Después de la construcción viene el día mágico, ¿no? Ya tengo el proyecto, ya tengo mi side project creado y siempre me preguntan, Ceruda, pero ya lo terminé y ahora ¿qué hago? ¿Se lo muestro a quién? ¿A mi mamá?
Entonces tú llegas y hay que seguir unos pasos muy particulares y hay unas plataformas para hacer estos tipos de lanzamiento. Estas plataformas son las más usadas para lanzar los productos y las nuevas versiones de tu proyecto. Gente, mi recomendación, y es algo que he aprendido con el tiempo, mi consejo es no crear un proyecto y que tu público sea el latinoamericano. Me atrevo a decir hasta el hispano. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados a tener muchas suscripciones. A veces nos cuesta pagar el Netflix, y entonces imagínate ahora pagarle $8 a esta aplicación. Y es muy triste porque tenemos la mentalidad de que aunque esa aplicación me va a resolver un problema, no lo pago, porque está muy caro, hacemos la conversión, $10 mensuales, lo puso, son 50 barras, no, marica. Entonces, ese es un problema que siempre tenemos. Entonces, mi recomendación, gente, es cuando vayan a crear algo, siempre apunten al mercado angloparlante, porque los angloparlantes ya tienen la costumbre de tener muchas suscripciones. Ellos no les tiembla la billetera para pagar el Netflix, para pagar el ChatGPT, para pagar el Copilot, para pagar el HBO Max, y así tendrán $1000 solo en suscripciones. Entonces, mi recomendación es siempre apuntar a hacer un proyecto global, angloparlante. Si explota en el mercado angloparlante, con seguridad explotará en el mercado latino. Bueno, aquí están las opciones: Product Hunt, Hacker News, Reddit, y aquí hay una URL con 60 opciones más. Vuelvo y repito, esto lo encuentran en el último tweet, por si lo quieren descargar. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, porque podríamos gastarnos 2 horas en todo el proceso de lanzamiento de un proyecto, pero los invito a ir a mi canal secundario, Ceruda TV, en donde tenemos un video que es paso a paso para lanzar tu side project en Product Hunt. Entonces, cuando tengan un proyectito, acuérdense que el viejo Ceru ya grabó un video de más o menos 2 horas explicando en detalle cómo lanzar de buena manera en Product Hunt tu side project. Y aquí viene un caso, ya estamos terminando, un caso que me encanta y lo conecto con la charla de Kelly, y es de Tailwind CSS. Tailwind CSS lo vengo estudiando, al equipo de Tailwind CSS lo vengo estudiando hace más de 4 años, porque la manera en que ellos lanzan sus proyectos es fantástica, es maravillosa. Y uno de los tips que yo siempre recomiendo, que lo he visto en otros, es decir, todo esto que recomiendo no es porque Ceru se lo inventó, sino porque lo veo en otros creadores. Y Tailwind, el equipo de Tailwind CSS lo hizo de la mejor manera: crearse un newsletter. Newsletter es el boletín informativo que ustedes dicen, no, ¿y eso para qué mierda sirve? Ya lo vamos a ver. Es el típico botoncito que tú dices, mantenerme actualizado. Tú pones tu email y que te lleguen actualizaciones mensuales. Parece que no funciona, pero funciona muy bien. Aquí les muestro el ejemplo. Tailwind CSS es creado por Adam Wathan y Steve Skosh. Más que todo él es el que ha codiado la mayor parte de Tailwind CSS. Se me fue la mierda. Bueno, ellos crearon Tailwind UI. Ellos primero empezaron con la librería Tailwind CSS hace mucho tiempo. Era un proyecto, ahí para contar un poquito de historia. Ellos dejaron el proyecto abandonado durante mucho tiempo y la misma comunidad le decía, ay Adam, trabájelo, lo dejó open source, y la gente aportaba PRs. Y Tailwind fue creciendo porque un momento él dijo, a la verga, voy a dedicarle más al proyecto, porque él estaba trabajando full time en una empresa con Laravel, me acuerdo muy bien. Entonces, él empezó a trabajar en Tailwind CSS, tenía una versión 0.3, ni siquiera era la versión 1, la dejó estable a versión 1, lanzó Tailwind CSS y reventó. Ahí fue donde empezó a tener mucho auge Tailwind CSS. Cuando él decidió dedicarle tiempo a su side project, un side project que tenía abandonado. De ahí, como creció tanto y estaba creciendo tanto la librería Tailwind CSS, se le ocurrió la grandiosa idea de crear Tailwind UI. Y esta es la landing original de esa época, eso fue en el 2017 si no me equivoco, y era una pinche landing page, no es pinche, muy bonita y muy bien hecha, pero digo, sí, no voy a menospreciar, digo pinches porque es tan sencilla que tiene un mensaje muy claro, tiene el cuadrito de suscribirse al newsletter, y eso fue todo lo que ellos hicieron. Generaron hype dentro de la comunidad. Te ofrecían acceso anticipado si ofrecías tu mail. Dame tu mail y te voy a dar acceso anticipado y te voy a mantener actualizado de los nuevos componentes. Ahí vemos unos previews de los componentes que ellos iban creando con Tailwind CSS. Ellos obtuvieron una lista de más de 20.000
mails en las primeras semanas, la primera semana, 20.000 mails. Primer punto, con eso validas de que lo que estás construyendo tiene un gran número de personas interesadas. Lo más interesante de eso es que yo me suscribí, yo estuve en todo ese flujo, metí mi email y todo, y ahí en el cuadrito son simplemente ejemplos de los mails que me llegaban semana a semana. Update 1, update 2, update 3. Y entonces lo que hacían era mantenerme hypeado, de decir, mira, esta semana trabajamos en los componentes button, text input, radio button, etc. ¿Quieres verlo? Y dentro del mail te ponían un link, ahí se ve, chequea los nuevos. Entonces tú, como otorgaste tu email, entrabas, tenías acceso temprano a esos componentes, solo de ver, no podías tomar el código y usarlo, pero te mantenían hypeado. Cuando ya tenían una gran cantidad de componentes, hicieron el lanzamiento oficial, en menos de 2 días recogieron $500.000 por esta campaña de marketing que hicieron. Y esto lo podemos hacer cualquiera que tengamos un proyecto, no porque es que es Adam Guatan, no. Obviamente tenían un respaldo muy grande, que ya habían construido una comunidad muy fuerte con Tailwind CSS, pero ellos recaudaron más de $500.000 en 2 días después del lanzamiento de eso. De ahí fue que ya Tailwind se volvió una empresa, se llama Tailwind Labs, y ya mantiene este proyecto y muchos más. Después del lanzamiento, tú dirás, bueno, carajo, ¿cómo sé que el lanzamiento fue exitoso, no? Bueno, ahora lo que hay que hacer es medir. Tú lanzas, cuando me refiero a lanzar, es postear tu proyecto en Product Hunt o alguna de las plataformas que vimos allá y ver qué dice la gente. Escuchar feedbacks, medir a ver si la gente en verdad está usando mi proyecto. ¿Cómo lo medimos? Hay alternativas, voy a mencionarlas por encimita. Hay muchas herramientas analíticas que están Mixpanel, Amplitude, Simple Analytics, Plausible y Google Analytics. Estas son las más famosas en este momento. Creo que conocerán Google Analytics, es la más conocida. Una muy buena también es Mixpanel, que traquea los eventos internos dentro de tu aplicación. Entonces tú la instalas en tu side project y vas a ir traqueando cada movimiento de los usuarios dentro de tu aplicación. Miras a ver qué botón le dieron clic, para dónde se van, en qué páginas permanecen más. Eso te ayuda a ver qué features o qué características de tu proyecto funcionan mejor que otras, ¿va? Y la otra que uso bastante es Simple Analytics, que es como un Google Analytics, pero mucho más simple. Simplemente pegas el script y vas a su sitio web, entras y ahí te muestra una gráfica de cuántos son los visitantes, páginas vistas, etcétera, etcétera. Que eso te sirve a ti, ese numerito, lo vamos a ver ahorita. Ese numerito te sirve para saber si estás teniendo éxito o no en tu side project. Entonces aquí dice, pero Ceruda, ¿cómo sé si mi proyecto está validado? Bueno, listo, le agregué Google Analytics, le agregué Mixpanel, veo un poco de números, pero ¿y qué? ¿Cómo hago? Para eso, estas son las 3 medidas más relevantes que yo creo que son las más importantes para tu side project. Las menciones que tengas en redes sociales, importantísimo. Nos pasó con UI Guideline, una de las maneras que nos dimos cuenta que la gente lo estaba usando era las menciones. Cuando alguien tuitea tu producto, ay mira, alguien lanzó UI Guideline, o en LinkedIn, cuando empiezas a tener esas menciones de tu proyecto, ahí empiezas a decir, ah bueno, esto tiene relevancia. Después viene medir la cantidad de visitantes, que solo mides con Simple Analytics, instala Simple Analytics, y mensual te va tirando el numerito de cuántos visitantes ha tenido tu side project. Hay unos números que si tienes 10.000 visitas al mes, que quiere decir 333 personas al día, es que tienes un side project que es usado frecuentemente. No es un gran tráfico, pero lo están usando. Después tienes 50.000 a 70.000 al mes, eso equivale más o menos a 1.666 al día. Ya puedes decir, bueno, tengo un grupo de usuarios interesados en mi proyecto. Y más de 100.000 visitas al mes, que estamos hablando, no me acuerdo el número, 3.333 diarios, quiere decir que tienes un tráfico amplio. Abre los ojos porque ese side project está llamando mucho la atención. Y por último, uno de los mejores medidores, y yo lo recomiendo siempre, gente, a nosotros, me incluyo, como mentalidad, no sé si es mentalidad de latinos, nos da miedo cobrar desde el día cero. Nosotros sacamos un productito y lo mostramos así con timidez. El angloparlante saca el producto, le agrega de una vez un precio y si no te gusta, me vale verga, creo otro. Entonces, ponen precio de una vez desde el día cero y ese es el mejor validador de saber si tu side project tiene éxito o no.
Hacer que una persona saque su tarjeta de crédito, ponga los datos, llene los datos y le cobren, no, es el mejor validador que hay para decir, este side project tiene éxito, ¿va? Para eso tenemos, tristemente los latinos, tenemos muy pocas opciones. Sería PayPal y uno que es Gumroad, que incluyó PayPal. Los gringos tienen una ventaja, que tienen una herramienta que se llama Stripe, que aquí tristemente no ha llegado a Colombia, que ellos pueden cobrar fácilmente. La mayoría, es más, sin temor a equivocarme, un 80% de todos los proyectos en Internet usan Stripe como herramienta de pago, para que tú coloques tu tarjeta de crédito seguro y te cobren. Nosotros no tenemos esas ventajas, así que nos toca PayPal. Y después de esto, pues simplemente, gente, ya para terminar, ya mides los resultados, escuchas a la gente, ya tienes una base de usuarios en tu newsletter, ya tienes muchas fuentes de información de que te dicen si este proyecto está funcionando o no. Lo que se hace es volver a repetir desde el paso de construir. Escuchas a tus usuarios, ¿qué te están diciendo? Puedes mandarles mails, porque ya tienes una base de usuarios, les mandas un mail directo que sea humano. Hola, mi nombre es Sergio, creé el proyecto UI Guideline, veo que lo usas frecuentemente, te puedo hacer unas preguntas. La gente, cuando quiere tu producto, responde. Cuando no, no responde, que también es una buena medida. Es decir, la gente no te responde, es porque no están usando tu producto de la frecuencia que deberían. Y bueno, gente, quería invitarlos también. Estamos construyendo una comunidad que se llama Indie Creator Community para todas las personas que quieren crear side projects. Esto es una iniciativa en Twitch. Y bueno, cheers. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias.